Saludo a todas las personas que se conectan a esta hora con una emisión más de Conversemos a través de la emisora Unistereo. Mi nombre es Carla Vega, hoy es martes 1 de marzo y son las 6 de la tarde. Hoy los estamos acompañando y agradecemos a todas las personas que se conectan a través de los diferentes espacios virtuales que brinda la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo. Como saben, llegamos a ustedes a través de la iniciativa de la Coordinación de Egresados con el objetivo de generar mayor visibilidad para nuestros antiguos estudiantes y resaltar sus logros y facetas luego de pasar por esta alma mater. Conversemos es un espacio radial abierto a diferentes temáticas, así que las opiniones que se manifiestan aquí son responsabilidad de quien las expone y por supuesto no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Saludo como siempre a mis compañeros de mesa, Lida Ramírez, coordinadora de egresados encargada, Freddy Moyano, egresado de Dirección y Producción de Radio y Televisión, y Brian Hernández en el Control Master. Freddy y yo, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Carla Susana, es para mí un placer saludarte, igual que a Lida, a Bertica, desde la distancia, a todas las personas que se unen, por supuesto, a este nuevo programa de Conversemos, esta nueva sala de conversación de Conversemos. Por supuesto, un saludo también especial a Brian, a todos quienes empiezan a conectarse a través de nuestras redes sociales para seguir la conversación que hoy traemos, que va a estar muy interesante porque a quién no le ha tocado en una vía de estas hermosas carreteras o vías, calles colombianas, un hueco, una grieta, un obstáculo, alguna vía sin señalización, una obra inconclusa, alguna carretera sin aviso. Bueno, todo esto son términos comunes para todo lo que vamos a conversar el día de hoy y todo implica un riesgo. Entonces vamos a ir hasta al fondo de esos huecos que seguramente muchos usuarios se encuentran en la vía. Hoy nuestro tema, por supuesto, de acuerdo a lo que ya venimos diciendo entonces, se trata de accidentes en vías públicas dañadas. Y ese es el numeral que proponemos para hoy, numeral accidentes en vías públicas dañadas. Queremos que todas las personas se sumen a esta conversación con este numeral y, por supuesto, lo pueden hacer a través de un numeral también Conversemos. Pues cuéntenle a un amigo, hombre, ya empezó el programa, venga, súmese y escuchemos un poco, conozcamos también un poco acerca de este tema interesante, accidentes en vías públicas dañadas. ¿Cómo se pueden conectar? A través de la página @egresados unicienciistas y en LinkedIn como Uniciencia Egresados. También se pueden navegar a través de nuestra página web, nuestras páginas web www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Y entonces démosle de una vez luz al final del hueco de este de esta bonita conversación. Quiero saludar a Lida. Lida, ¿cómo estás? Hola Freddy, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a mis compañeros de mesa y a nuestros invitados, los egresados, que nos acompañan hoy terminando su jornada o van en el metro y están conectados con nosotros. Vamos a dar paso a un invitado, obviamente al tema que dijiste. Y Carla, cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado? Bueno, hoy nos acompaña Adela Riaño, abogada, especialista en Derecho Administrativo, egresada de la Universidad Santo Tomás. Tiene una larga trayectoria en el ejercicio del litigio en las disciplinas del derecho civil, laboral y administrativo. Y qué mejor que ella para darnos luces acerca de este tema que vamos a dilucidar un poco, vamos a llegar a lo profundo de este tema. Adela, buenas tardes, bienvenida a esta emisión de Conversemos. Muy buenas tardes, muchas gracias Carla, Susana, Lida, Alexander y quien nos acompaña ya como en el máster, no recuerdo el nombre. Muchas gracias por la invitación y estoy aquí muy para dilucidar algunas preguntas que ustedes o inquietudes que ustedes tienen acerca del tema que proponen en el día de hoy, que es muy interesante, por cierto. Muy bien, doctora Riaño, empecemos de una vez ya con esta conversación y quiero iniciar tocando un tema más a grosso modo para que podamos entender este gran tema que seguramente tiene mucho de jurídico, pero también hay un poco de casuística por ahí que podemos tocar. ¿Quién está a cargo del mantenimiento, sostenimiento y control de las vías públicas en Colombia? Bueno, antes que nada decirles que voy a manejar un léxico, una terminología no tan técnica jurídica para que pueda llegar a cualquier persona.
Genial. que cualquier persona pueda comprender lo que sucede acá, para que también pueda tomar determinación o hacer qué hacer en dado el caso que se vea frente a una situación como las que vamos a plantear acá. A la pregunta, perfecto, el principio del lenguaje claro. Muy sí, bien. es un lenguaje muy sencillo, no técnico, no tan técnico, por cuanto yo creo que ojalá este programa le llegue a cualquier persona. Decir, Claro. el deseo es que nos sirva todo lo que nosotros decimos aquí para todas aquellas personas, porque conozco, sé, he visto que hay personas que les ha sucedido, pero que no saben a dónde se dirigen. Lo hacen o lo intentan hacer por sí mismos y resulta que no tienen éxito y pasa el tiempo y ya no hay nada que hacer. Entonces, para entrar ya en grano, pues como el título es accidentes por vías defectuosas, ¿no? Vías públicas, vías públicas. Y me dice Alexander, me pregunta que a cargo de quién está el mantenimiento, el sostenimiento, la administración y el de las vías públicas. Pues las vías públicas tienen un dueño. Las vías públicas están a cargo del Estado, pero hay que saber, hay que conocer que existen unas vías públicas que son primarias, unas vías públicas secundarias. Cuando hablamos de vías públicas estamos hablando de carreteras, carreteras primarias, carreteras secundarias y carreteras terciarias. Bien, ¿por qué puede suceder eso? Porque, por ejemplo, los que vivimos acá en Bucaramanga, tenemos una carretera que va por el lado Centro Abastos, que esa carretera es una carretera muy importante y que debe tener a su cargo alguien la administra. Es una carretera del orden nacional, ¿no? Entonces, hay unas entidades u organismos encargados del mantenimiento de esas carreteras. Hay unas carreteras aquí que cruzan toda Bucaramanga. Ellas a cargo del municipio. Hay otras carreteras que son del orden departamental. Las que son del orden nacional, pues las atiende la nación a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y las del departamento las atiende el departamento y las del municipio, cada municipio. También hay que saber que hay unas carreteras que son muy privadas, que son como caminos que han construido personas para conectarse y demás, pues esas no están a cargo sino del terreno, son de propiedad de cada persona que las ha construido. Aunque también hay otras carreteras, pues obviamente que las ha construido, digamos que los grupos al margen de la ley, y pues esas no están a cargo de ninguna entidad estatal, ¿no? ¿Y cómo hace uno para saber si está a cargo del uno o del otro, o si no tiene alguien a cargo? Mira que normalmente la persona eleva derechos de petición a las entidades estatales para saber si esa vía está a su cargo o a cargo de quién está. ¿No? A través de derechos de petición nosotros podemos saber quién tiene. O buscar información en la web, en el internet. Perfecto. Entonces, así, ya sabemos que entonces una vía, carretera, calle, tiene un dueño, ¿cierto? Y ese dueño debe ser el responsable del mantenimiento de la vía, ¿cierto? Sí, doctora Riaño, ¿y qué pasa entonces cuando ocurre un accidente en un transporte sobre ruedas, llámese bicicleta, motocicleta, vehículo, en una vía de estas, por ejemplo, de la nación? Y sufro afectación no solo en el vehículo, sino de pronto en la humanidad. ¿Cómo se reclama? Bueno, la persona, a ver, los accidentes pueden ocurrir porque van en movimiento, es decir, son transeúntes que van o en moto o en carro o a pie. También puede suceder que van a pie.
de a pie o a pie, como se puede. Claro, una alcantarilla destapada, por ejemplo. Exactamente, cayó en la alcantarilla. Uh-huh. O va, como le sucedió a la mamá de un amigo, iba por una calle de en esa calle la administración pública estaba construyendo los andenes y dejaron un andén falso, un bloquecito de esos andenes, y la señora tocó pisó un pedacito de eso, y la losa se volteó y le cayó ahí en el piecito, y le partió muchos huesitos. Oh, por Dios. Y ahí, bueno, entonces uno, ¿con quién se queja? Perdón un momentico, para referirme entonces, si va en la moto y por la vía pública, cualquiera que sea, nacional, departamental o una vía municipal, hay un hueco, o también puede existir construcciones de obras públicas que no están señalizadas, y la persona llega y cae de pronto, se desliza por la arena, que está por los materiales, pues ahí hay una afectación. Se cayó ahí la persona, tuvo unas lesiones personales. Puede ser que sean lesiones personales, o puede suceder como sucedió hace unos 2 días por la vía pública que va allá del Café Madrid a Florida Blanca, que un señor cayó en la vía pública y murió instantáneamente ahí. ¿Se dan cuenta? Oh, por Dios. Hace 2 días, eso sucedió acá. Quiere decir, de estos accidentes hay un montón, porque claro, de acuerdo a las características que nos invocas tú, si es transeúnte y va en cualquier modo de transporte o simplemente va como peatón y pasa un tipo de estos accidentes, entonces existe algún responsable y tengo que ir a decirle, hey, por culpa de su mala gestión, no señalización o cualquiera de estas, tiene que responderme sobre el daño causado. Exactamente. Entonces, como consecuencia de esa vía pública defectuosa o de falta de señalización y que está a cargo del Estado, ahí se produce digamos, un nexo de causalidad. Hay una afectación en el patrimonio, que en este caso es de la vida, ¿cierto? Claro. De la vida, y que es como consecuencia exclusiva de que cayó en una vía, cayó en un hueco de una vía pública. La vía pública es del departamento, digamos, o la vía pública es del municipio. Está obligado a mantener las vías en perfecto estado para no poner en riesgo a ninguna persona, para no poner en riesgo a sus administrados. Con el hecho de no atender los huecos, se está poniendo en riesgo a los administrados. Ahora, puede ser que no solamente, puede ser que no sea la vida, digamos que el carro se dañó, se chatarrizó el carro, ¿no? También. Es decir, gracias a Dios no le pasó nada a la vida de la persona, claro, pero sí tuvo unas pérdidas. Es más, vamos más allá. Digamos que por ahí transitaron animales o lo que iba era un caballo o algo así, también. No la escuchamos. ¿Quién responde entonces por estos accidentes? Bueno, porque múltiples hay. ¿Quién responde? Vamos a irlo, hagámoslo por partes. Vamos. ¿Dónde me quejo entonces? Identificando de qué es la vía, de acuerdo al derecho de petición que tú dices, identifique que la vía es de carácter nacional. ¿Cómo empiezo por reclamarle al dueño de la vía? Bueno, antes de mirar cómo reclamamos y a quién le vamos a reclamar, yo lo que le quiero decir es que tan pronto como tenga un accidente de estos en las vías públicas, lo primero que hay que hacer es pues poner a salvo a la persona, es decir, a darle una atención. Si la persona está herida, hay que llevarla dentro de esa puerta de atención inmediata que debe recibir esta persona para que no se ponga en riesgo su vida.
Ahora, si es un muerto, pues hay que dejarlo ahí quieto hasta que llegue la autoridad a hacer levantamiento. Pero si es una persona que está herida, hay que prestarle los primeros auxilios. Hay que prestarle los primeros auxilios. Como segunda medida, hay que llamar a las autoridades. ¿A quiénes? A la dirección de tránsito, a la policía. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque hay que dejar las pruebas. Okay. Hay que dejar las evidencias. Si ocurre el accidente y rapidito me paro y me voy y no dejo ni siquiera una fotografía, no vino tránsito, porque aunque no es un choque con otro carro, otro vehículo, porque si fuera no es el tema de nuestro del día de hoy, sino que aquí hay que dejar la evidencia de la ocurrencia del siniestro, del hecho. Y qué fue lo que pasó, las fotografías, los testimonios. Absolutamente todo eso hay que preverlo. Hay que anotar los números de teléfonos y nombres de personas que están ahí, que pueden ser posibles testigos. Está hablando, es una abogada, y por eso recomienda absolutamente dejar, digamos, la prueba, porque si no tenemos la prueba, de pronto no vamos a ser exitosos en lo que ya más adelante vamos a saber que vamos a presentar, una demanda. Perfecto, entonces así las cosas, para ir recapitulando un poco y para ir dejando sobre el tintero. El primer consejo, si usted transeúnte o usuario de una vía, ¿cierto? Le ocurre un accidente, lo primero que usted debe hacer es dejar evidencia de lo que pasó. Llámese fotografía, video, con el reporte de autoridades, lo que puede ser. Nuestro primer consejo para todos nuestros oyentes que están hoy en este programa de Conversemos, recuerden que estamos hablando de accidentes causados por alguna afectación en vía pública, ¿cierto? Y entonces ese es el primer consejo que nos da la doctora Adela Riaño, es deje clara cuáles fueron las evidencias, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces ese segundo consejo que usted le daría a la persona que sufre un accidente en una vía pública dañada? Ese es nuestro numeral, accidentes en vías públicas dañadas. Bueno. Como segunda medida, podemos decir que ¿quién responde por los accidentes en las vías públicas? Como ya mencionamos que existen unos dueños y que están a cargo tienen la responsabilidad de mantener las vías públicas en condiciones de funcionamiento, pues serán las entidades estatales dueñas de esas vías públicas, las que tienen la competencia para mantener esas vías públicas, las llamadas a responder por los daños causados a las personas, tanto en la vida como materialmente, por los accidentes de tránsito en virtud de las vías públicas, con huecos, con baches, con materiales materiales que dejan como producto de una obra pública que no han puesto una señalización. Entonces será el Estado. Pero yo creo que, no sé, sería de caso, digamos, ahondar quién es el que sabe toda decisión, digamos, eso lo sabe es el abogado. El abogado. Quiero decir entonces que el segundo consejo es busque ayuda profesional, reuniendo las pruebas, acérquese a un profesional que pueda indicarle cómo puede proceder. Ok, listo. Sí. De hecho, lo tiene que hacer porque ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, ante los jueces administrativos, que son los jueces de competencia de esta demanda, estoy hablando para que todo el mundo me comprenda, ¿cierto? Para que todos sepan de qué estamos hablando. Entonces, de esta demanda lo van a conocer son los jueces administrativos, es decir, la jurisdicción contenciosa administrativa. Y para ello tiene que buscar un abogado. Entonces, enseguida de ya de recaudar las pruebas y que ya se pueda mover si es que apenas son obligaciones personales, o aquellos que
han sufrido un accidente con muerte, pues los familiares, y ahorita vamos a mirar quiénes pueden reclamarle al Estado por los daños y perjuicios causados, pues entonces ellos deben buscar un abogado. Perfecto, Ok. entonces primer consejo, reúna pruebas, llénese de testimonios, deje la evidencia, ¿cierto? Después de eso ya acude a un profesional que le va a indicar cuál es la ruta. Nuestro tercer consejo, o vamos a ir siguiendo, ahora que hablamos de vías, ¿cuál sería el siguiente paso en esa ruta para que una persona pueda poder reclamar ante una afectación cuando sufre un daño en vía pública? Decirles a las personas, decirles a todos que no lo pueden hacer directamente, y eso sí es un ruego porque conozco de las personas que creen que pueden hacer directamente las diligencias de reclamación. Entonces, deben acompañarse, como ya lo vimos, del abogado, ¿no? ¿Y qué hace el abogado? Pues el abogado va a presentar si le faltan pruebas, va a solicitar algunos dictámenes, van a solicitar a través de derechos de petición a las administraciones titulares de la competencia, del mantenimiento y sostenimiento de estas obras públicas, pues a cargo de quién está esa obra o de quién es la obra, si lo que están ejecutando es una obra y esa fue la causante del accidente. Y reúne toda una serie de documentos. ¿Y qué le va a decir al cliente? Pues el cliente le va a decir, mira, vamos a presentar una demanda. Okay. ¿Y cuánto tiempo tiene uno para presentar esa demanda? Muy buena pregunta. Eso es. El tiempo son 2 años. ¿Todo eso? Dados a partir del momento en que sucedieron los hechos. Un montón. Ahí no corre lo que dicen los términos que ustedes utilizan, que si pasa tal cosa tiene tantos términos para tanto tiempo para contestar y demás. Ahí es tiempo largo, ¿no? Pero les quiero decir una cosa. Mira que en el año 2020, un señor, bueno, aquí yendo a Barranca Bermeja, hay opción. Los que viven acá en Bucaramanga saben que la ruta del cacao está construyendo la doble calzada desde Lebrija hasta Yondó. Eso ya casi está terminado. Está terminado desde el puente de Sogamoso hasta Yondó, pero falta aquí lo de Lebrija. Pero allí, llegando, hay un sitio después del primer peaje, es decir, de donde estaba ubicado el peaje, hay un sitio donde quienes estaban ejecutando el contrato, unas volquetas, y una volqueta de ellas iba detrás de unos motociclistas. Una moto llevaba un parrillero, un motociclista, iban 2 en la moto, quien manejaba la moto y el parrillero. Y una volqueta de estas que trabaja para el consorcio, ejecutando ese contrato, estaba casi que encima de la moto. Y los motociclistas, para lograr como resguardarse, no protegerse, se orillaron, se fueron a la derecha, y resulta que la volqueta también se fue a la derecha. Los tumbó con el lado derecho de la defensa delantera y le pasó por encima de la pierna, de una de las piernas, no recuerdo cuál, al parrillero. Y el parrillero lo tuvieron que recoger y llevarlo a la clínica La Magdalena. Y resulta que eso fue como a las 10:30 de la mañana y se murió a las 5 de la tarde. Pero el papá, los padres, la esposa, las hijas, la hermana y los abuelos, que fueron los que están reclamando, ellos solamente buscaron ayuda faltando un mes para terminarse la caducidad, que es el término de los 2 años. O sea, dice que sí, hay gente que no sabe. Claro. Sí, y cuando, pues, digamos, me buscan, yo les digo, pero ¿con qué tiempo? Por Dios, esto requiere también de un tiempo, de una preparación.
Cuando fuimos a buscar las personas que vivían por ahí ya no existían, ya no hay testigos, los que vieron. ¿Ve? Entonces, fíjense lo importante, y no es que, a ver, todos no son abogados, ni todos se han leído las leyes, aunque la ley no lo exime de responsabilidad a nadie en Colombia, verdad que aquí las personas pueden dejar de reclamar y pues digamos que quedan personas de pronto sin piernas, de pronto con una discapacidad muy importante, ¿sí? Quedan con discapacidades y eso sería una terrible lástima, o sea. Bueno, y ahora que mencionas ese tipo de lesiones, ¿qué puedo yo reclamar? Es decir, ya tuve el accidente, de pronto quedé con alguna discapacidad, pero ¿qué reclamo? ¿Una Bueno, indemnización o cómo es la cosa? entonces, vamos siguiendo ahí ese hilo ¿qué es lo que se va a reclamar? Eso varía, ¿no? Depende. Si hay una víctima, que la víctima directa es la que sufre el accidente. Si la víctima directa tiene digamos, lesiones personales, pues la discapacidad hay que solicitar a la Junta Regional de Discapacidad de calificación de invalidez para que ésta le determine la discapacidad. Para que quede en el registro. Para que quede el registro, para que pueda cobrar, ¿no? Entonces va a cobrar como unas lesiones personales, una discapacidad. Una persona que va en una moto, cae en un hueco, se le parte la pierna, se le parte también la mano, se le parten los huesos pequeños de los dedos, todo eso. Pero con ocasión de digamos, de ese accidente, le han tenido que hacer 6 cirugías. Y eso es de la vida real. ¿Qué tanto entonces, un mira, proceso de esto, doctora Riaño, puede...? Ya vamos para allá, pero entonces aquí, mira, pusieron en alto grado, se puso en alto grado de pérdida de esta persona, ¿cierto? Entonces, cobra, sí. Estaba trabajando porque dejó de trabajar porque ya no pudo trabajar más, ¿no? Cobra porque los daños en la salud hasta que se recupere correctamente. Aquí pasaron los 2 años y todavía no ha tenido la recuperación, o sea que hay que determinar con posterioridad cómo está esa recuperación para tasar obligaciones a cargo de la entidad demandada para que le atienda este daño en la salud, porque ese va a ser al futuro, ¿no? Daño de la vida en relación, ¿cierto? Porque después de que sucedió ese accidente, la persona ya no pudo jugar fútbol nuevamente. Y es más, esa persona dijo, yo ya no puedo montar en moto porque me da mucho miedo. Es decir, tiene un daño psicológico, ¿no? Tiene una afectación psicológica. La mamá, la mamá y los 3 hijos, que son los que reclaman, pues que reclaman daños morales. ¿Eso qué quiere decir? Que sufrieron muchísimo, que pensaron que su hijo se le iba a morir, que pensaron que que no iba a tener más la pierna, que lloraron, que sufrieron, que era la persona que los atendía, que los cuidaba, que estaba para arriba, para abajo con ellos, que jugaba fútbol con sus hijos y que ya no pueden jugar fútbol porque le da miedo no que se caiga y se pueda tener alguna lesión, no, es que la recuperación fue traumática y entrar al quirófano nuevamente con todo ese, digamos, con todas esas situaciones patológicas que ya tiene, de que no le pueden hacer más radiografías porque tiene allá otras complicaciones. Entonces, eso causa daños emocionales casi que irreparables, ¿no? Entonces, ahí hay un daño que el Consejo de Estado lo ha tasado en y que más o menos por cada, eso depende de la tasación que haga el juez, pero para la víctima directa, que se supone que es la que lo ha recibido, puede reclamar 100 salarios mínimos legales mensuales, puede ser más, pero eso depende de lo que se haya aprobado dentro del proceso, puede ser menos, y también eso depende de lo que haya aprobado en el proceso. La mamá,
la mamá y la esposa y los hijos y todos quienes. Ahora, para los más lejanos, que son los abuelos, que sí prueban que de verdad tenían una relación, es decir, permanente, no de aquellos abuelos que uno nunca habla, nunca se ven, ¿no? Puede ser hasta 50 salarios mínimos legales mensuales. Si se le dañó la moto, hay que cobrar la moto. Estas afectaciones no en vida, sino en materiales también se pueden cobrar con ese tiempo máximo, 2 años. Todo esto se cobra dentro de, es decir, dentro de esta misma demanda, pero es que ¿cómo se llama esta demanda? Esta demanda se llama reparación directa, demanda de reparación directa. ¿Y qué es lo que quiere decir demanda de reparación directa? Pues que las personas que han sufrido este tipo de accidentes pueden reclamarle al Estado por intermedio de un abogado los daños que han sido ocasionados en virtud del accidente cuando éste ha ocurrido por vías defectuosas. Y se acude entonces a una jurisdicción diferente, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, y no a la ordinaria, que es a donde uno acudiría a debatir una sucesión, por ejemplo, o a presentar una demanda para cobrar una letra, o a pedir que le declaren la existencia de un contrato laboral. Vea pues. Demanda de reclamación directa. Y ahora sí, de reparación, se llama demanda de reparación. De reparación directa. Esa demanda de reparación, ¿cuánto tiempo puede tardar en proceso? Bueno, del proceso, en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, sacamos las mismas normas del Código General del Proceso. Dice que los procesos no demoran en los despachos judiciales más de 1 año, pero eso no es cierto. No es cierto, porque en los despachos judiciales hay muchos procesos. Claro. Hay muchos procesos. Y ahora con la pandemia, pues esto se atrasó más, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, entregarle, pues ya está en manos de un abogado, todos los papeles que el abogado le pida, hay que entregarlos. El abogado tiene la obligación de informar a su cliente el estado de las diligencias. El Código Disciplinario nos advierte que nosotros debemos mantener informados a través de unos informes, documentos al cliente de manera permanente del estado del proceso, ¿no? Puede demorar, puede ser un poquito demorado. En otros años, en otra época, estos procesos se caracterizaban por ser muy demorados. Incluso que días una colega me decía que por allá en el año 2008, 2010, algo así, habían presentado una demanda de reparación directa y este año salió el fallo de la segunda instancia. Es decir, el Consejo de Estado. No puede ser. Sí. Quiere decir entonces que cualquier persona, por ejemplo, que habita en la capital colombiana, podría diariamente estar poniendo una demanda de reparación directa por un hueco, por una alcantarilla, por una mala señalización. Todos los días fácilmente podría hacerlo. Estaba viendo, cuando para preparar el programa yo estuve mirando en Bogotá, son muchos los huecos. Sí, total. Sí. Y los peatones se están cayendo cada rato. Por eso estaba pensando yo, que el tema no es solo vehicular, sino que el estado de los andenes también es una cosa deplorable. Y uno, por ejemplo, si va de noche y si no ve bien, uno podría ir perfectamente a tener un accidente. A mí casi me pasa, hace mucho tiempo había una alcantarilla que no estaba ni siquiera señalizada y estaba oscura y yo casi me voy por allá. Es que es muy, muy fácil. Y lo otro que también lo que tú dices es verdad, o sea, está lleno de huecos y yo que me muevo también en bicicleta,
O sea, literalmente, si no estoy pendiente de la bicicleta, cojo un hueco y ahí caí. Así es. Claro. Eso es. La gente no reclama porque de pronto le parece tedioso, porque de pronto dirá, ellos mismos dan la vuelta, porque es que mira que a la señora que le cayó la baldosa, que se volteó la baldosa y le cayó en el piecito y que se le partió el piecito, fueron ellos directamente los que se pusieron a hacer la vuelta ante la alcaldía de Bucaramanga, mandaron un derecho de petición, les dijeron que no, que pues que llegaran unas fotos, pues claro, ellos sí sabían qué estaban haciendo. Claro. Estaban haciendo de que ellos pasara el tiempo, los 2 años, y no pudieran reclamar absolutamente nada, porque esa no es la forma. Y Claro, ellos, no es la manera. exacto, esa no es la manera. La manera para que, es decir, en principio la entidad estatal no reconoce. Claro. No reconoce. Entonces, ¿cómo lo reconocería? A través de un proceso que se estudie, se analice, porque pude hacer también, y lo leí, que la víctima, es decir, iba borracho. Iba manejando moto, pero iba borracho y cayó en el hueco. Y eso sucedió. Es también de la vida real. Pero ¿cómo? Entonces van a preguntar, y entonces si va borracho no tiene derecho a nada. Claro que sí. Las responsabilidades son compartidas. 50% el que no tapó el hueco. Claro. Y 50%. Sí, porque igual habrá podido quedarse sobrio. Y si va sobrio, 100%. Claro. Bueno, bien, voy a hacer este espacio que hace mucho no tengo este escenario y es preguntar esas preguntas normales, básicas, que seguramente la doctora Real nos puede dar respuesta acerca de cosas que pasan naturalmente en la cotidianidad. Susanita, ¿en algún momento de tu vida has tenido confrontación con estas vías públicas en mal estado? Lo que pasa, estaba pensando de hecho en eso y yo creo que muchas veces, lo que pasa es que creo que uno normaliza tanto el hecho de que el estado de las vías está mal, que uno no piensa en esas cosas, pero yo sé que he tenido varias veces, yo que tengo esguince en los 2 tobillos, yo sé que yo me he accidentado más de una vez tratando de lidiar con las baldosas flojas, esas que conocemos tanto aquí en Bogotá que mencionaba Adela también, Sí. que uno pisa por un lado y da la vuelta, porque no, siempre están como flojas. Entonces, accidentes yo creo que debo haber tenido muchos, pero si me preguntas en este momento no lo recuerdo. O sea, no lo tengo Afectación, presente. sí. Afectación, sí. Lidia, ¿tú has tenido en algún momento de tu vida afectación por una vía así? Sí. Incluso lo que yo le decía a la doctora, hace mucho tiempo yo estaba caminando aquí en Bogotá por los lados de Macro y pues estaba acompañando a un amigo a coger el bus y te lo juro, había una alcantarilla destapada que no estaba señalizada, no estaba nada y yo literalmente estaba hablando, ahí sí como dice, estaba bien en el chisme, te lo juro, yo no vi el hueco y si no es porque había un palo metido en la alcantarilla, mejor dicho que como la mitad por fuera y la mitad por dentro. Tuvieras, cuando yo salí me tuvieron que sacar, menos mal mi amigo era alto, me sacó, yo que soy chiquita, me sacó, y te lo juro que el otro día vieras la pierna como estaba, o sea, estaba negra, Claro. o sea, digamos del golpe, estaba negra la pierna y obviamente me dolía para caminar, pero sí, obvio. ¿Tú has tenido? Pues miren que yo soy biciusuario, pero también soy deportista en la ciudad y también soy conductor. Y creo que las afectaciones que más recuerdo ha sido, pues, por supuesto, conduciendo el auto y nunca me he detenido a registrar la prueba para cobrarla después en 2 años a través de una demanda de reparación, como nos decía la doctora Reño. Simplemente pasó, hay que arreglarlo y siga con su vida, pero nunca llegué hasta ese punto de poder utilizar mi derecho de demanda de reparación directa, porque no conocía. Sí, no, es que uno no, Sí, yo lo que también. les decía, creo que uno lo normaliza y uno está acostumbrado a que en Bogotá la ciudad está llena de huecos y el andén está terrible y no se puede andar, pero pues normal. No, uno no sabía que eso
convertirse en una demanda de reparación. No, yo tengo una pregunta Sí. frente, digamos, a eso, pues me causa curiosidad y por pronto me salga un tema. Cuando uno se choca con un SITP, yo tengo entendido que, digamos, que el SITP no responde y ahí uno como conductor pierde. ¿Eso también entra en esa parte o es completamente Perdón, distinto? no le escuché porque de repente se entrecortó. ¿Es tan amable nuevamente? Yo tengo una pregunta, de pronto me salgo un poquito del tema, ¿cierto? Pero si uno tiene un accidente con un SITP en una vía pública, pues pues digamos el SITP es parecido al Transmilenio, ¿ahí Eh, responde el Estado? O pues es que yo tengo entendido que si pasa con el SITP, no, o sea, no pasa nada. sí, pues yo tengo entendido eso, no sé. Aquí yo no conozco cómo se maneja o las entidades o empresas que manejan el sistema de transporte masivo en Bogotá. Yo Sí. sé que existe SITP SITP. y hay algún otro, pero deben ser operados por algunas empresas. No sé si serán del Estado, si serán sociedades de economía mixta, es decir, parte del capital suscrito por el Estado o parte del y otra parte por el capital privado. La verdad no sé. Pero sí se genera una responsabilidad, desde luego. Desde luego que se genera una responsabilidad. Pues sí debería, ¿no? Es imposible que digan que nadie responde. O sea, como... La persona que tiene una lesión, que sufre una lesión en sus bienes, ya sea en su vida física o en vehículo, motocicleta o carro, o lo que sea, entonces es el momento de que sucedieron los hechos, deja las evidencias y busca un abogado, porque ya va a requerir de la participación del abogado. Y es el abogado el que va a hacer la investigación, el abogado es el que sabe a quién demanda. Si demanda a un operador, si demanda al distrito, ¿cierto? Porque fíjense que aquí ya no es porque la vía es defectuosa, sino que se estrelló contra un mío. El mío es en Cali, ¿no? Sí. Aquí en Bucaramanga es, ay, no recuerdo cómo se llama el de acá. Transmilenio, no. Metrolínea, me dicen por acá. Y en Bogotá es pero una cosa es ese operador del transporte masivo y otra cosa son, digamos, esos carros que prestan el servicio, que tienen unos operadores que han licitado la operación del servicio. Entonces, no conozco cómo es el sistema y por lo tanto no le puedo decir, pero sí se genera una reclamación. De eso sí estoy segura. Yo tengo una duda que se sale un poco del tema, pero creo que puede ser una duda que le genere a muchas personas alrededor. Y es que hemos hablado de que lo primero que tiene que hacer una persona que le pase una situación de estas es conseguir un abogado para que le ayude con todo el proceso. Mi pregunta es, ¿al abogado se le paga mensualmente por llevarse el proceso hasta que termine o al abogado se le paga un porcentaje sobre el dinero que se rescate de la demanda? ¿O cómo funciona eso? La verdad, yo no tengo ni idea. Puede suceder de diferentes modalidades, de diferentes formas. Eso también digamos, del abogado, ¿no? De la trayectoria del abogado, del reconocimiento del abogado, del éxito que él haya mostrado, que muestre tener en estas demandas, este tipo de demandas. Y entonces hay varias formas digamos, de tasar esos honorarios. Normalmente las personas, desafortunadamente, las personas que sufren este tipo de afectación son personas que no tienen recursos económicos. Entonces... y ahí lo primero que piensan es, uy, no, si me toca contratar un abogado, pues no tengo ni para comer, me voy a poner a pagarle a un abogado, pues está difícil. Es verdad, y entonces por eso dejan de acudir a la justicia, a reclamar su derecho. Puede suceder que, que solamente reclamen un porcentaje sobre sobre las pretensiones. Las pretensiones es todo lo que se pretende cobrar, lo que se pretende en la demanda. Un porcentaje que puede dar hasta el 50%. Hay abogados que trabajan hasta por ese monto.
otros podrían ser el 30%, otros pueden ser el 20%, pero también hay un sistema mixto, es decir, que podría ser que le pagaran unos honorarios empezando y que un porcentaje posteriormente. Eso es, con cada abogado es diferente, podría ser. Ah, entiendo. Sí Ah, tienen bueno, que pero hacer muy es interesante. lo que sí tienen que hacer es un contrato. Es Mm. muy, pero muy recomendable. Que no sea de palabra. Exactamente, para que el cliente, pues al abogado lo salva para que el cliente le pague, y sí, o sea, y lo salva desde desde el punto de vista disciplinario, porque si ganó el proceso ya cobra el 30 o el 35 o el 20, lo que se haya comprometido con el cliente. Pero si no se cobra, si no se hace contrato, es probable que se cobre más y que empiece una pelea con el cliente, o el cliente diga no, era menos, y empieza, ¿sí? O sea, Claro. una discusión. Ahí sí toca que también es pertinente decirles a los clientes, firmen contrato, cuando Dejar firmen, las cosas claritas desde el principio. cuando firmen el poder, dejen copia del poder, ¿sí? Porque de pronto uno se encuentra con gente que sí, que reclamaron, y muéstreme a quién le dio, no sabe ni siquiera el nombre del abogado. Ay, no, qué angustia. Y eso es más angustiante. Y entonces Ay, venir a no. reclamarle al abogado, digamos que, ¿qué le va a reclamar? Sería, no sé, pues no tiene ni la dirección, ni el teléfono, ni el nombre, ni el poder, ni copia del poder, ni copia de nada. Ahí sí, definitivamente sí, es un No, poco pues muy difícil difícil. hacer seguimiento al tema. Sí. Bueno, pues chicos, creo que ha sido un programa muy ilustrativo en donde hemos aprendido un montón, pero llegamos al final de nuestro programa. Es verdad. Aquí yo tengo, voy a hacer como una recopilación, a manera de conclusión, Genial. y pues para que lo tengan en cuenta, y de que una vez ocurre, bueno, que las vías públicas están a cargo del Estado, y que es el Estado, llámese el municipio, departamento o la nación, los que deben mantener en perfectas condiciones las vías públicas para no poner en riesgo a sus administrados. A sus administrados es el pueblo, como yo. Segundo, que una vez ocurre un accidente en una vía pública por defectos que la vía pública, es decir, porque tenga huecos, baches, las alcantarillas, ¿no? Las alcantarillas, ahora ahí, en ese caso de las alcantarillas serían los responsables de poner la tapa, de volverla a poner, que serían las empresas del acueducto, ¿no? Y alcantarillados. También ellos son responsables, y ahí también la persona se puede ir y se puede accidentar, incluso hasta morir allá en un hueco de esos. Entonces deben, primero que todo, socorrer a la víctima si todavía esta se puede socorrer. Segundo, dejar todas las evidencias, es decir, llamar a la policía, a la dirección de tránsito, dejar fotografías, recolectar evidencias de las personas que están por ahí, que sirven como testimonios. Enseguida, buscar un abogado. Tiene que buscar un abogado, tener en cuenta que no debe dejar pasar más de 2 años para reclamar, o que por lo menos, si no lo ha hecho, lo puede hacer hasta 2, una vez sucedieron los hechos, ¿no? Se cayó el hueco. Al día siguiente empiezan a contar los 2 años. Dentro de ese tiempo debe buscar un abogado. El abogado es el que sabe a qué entidades va a demandar, si es al municipio, a un municipio, a un departamento, o a la nación, o a una empresa de alcantarillado. El abogado es el que se encarga de hacer estos trámites. Que no lo hagan directamente porque no van a tener éxito, no les van a pagar. Además, se requiere abogado titulado y en ejercicio. El abogado presenta una demanda donde exponen unos hechos y acompaña unas pruebas a esos hechos. Y en atención a esos hechos, tiene unas pretensiones. Es decir, que se declare responsable al municipio tal
por la ocurrencia de ese siniestro, de ese accidente. Segundo, que como consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad del municipio, entonces que se le ordene pagar por daños materiales, por daños morales, por daños a la vida en relación. ¿Esto qué quiere decir? Como el señor que quedó, que no puede jugar fútbol nuevamente con sus hijos, no los puede disfrutar, que no puede jugar fútbol con su familia, con sus amigos, o que no pueden jugar fútbol en diciembre como ellos lo hacían en las reuniones familiares que hacían. Entonces, ahí hay una relación. Que la autoridad declara que la autoridad, en este caso el municipio al cual se le condena, él está obligado a pagar lo que diga el juez. Que el proceso no es nada corto, ¿no? Y que tiene que tener un poco de paciencia, que debe suscribir contrato con el abogado y que también ojalá deje copia de todos los documentos que para cuando digamos necesite el abogado lo pueda buscar. ¿Qué más preguntaría? No, creo que ahí ya tenemos como un resumen muy general de todos los temas que tratamos hoy. Adela, agradecemos infinitamente todos tus aportes y a todas las personas que nos acompañaron en redes sociales, a nuestros egresados, estudiantes y a la comunidad en general que nos sigue a través de Unisterio y en diferido por nuestra página de Facebook, tanto en Unisterio como en Egresados Unicienciistas, y a través de los medios de comunicación digital. Queremos invitarlos a leer el boletín de egresados. También saben que pueden participar con sus artículos. Toda la información la encuentran en nuestra página de egresados en Facebook. Y recuerden también visitar la página de la universidad, www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Chicos, se nos acabó el programa, pero como siempre es un placer estar con ustedes. Susanita, entonces aprendimos un montón sobre este tema y una de las cosas principales importantes es, si pasa algo en vía pública, no se olvide de recabar las pruebas que seguramente van a ser lo más importantes para iniciar el proceso. Doctora Adela Riaño, muchísimas gracias por todos sus conocimientos, por habernos abierto un poco los ojos a esta problemática que seguramente muchas personas encuentran en su cotidianidad. Te agradezco, Carla, a Lida, a Brian por hacer parte de este bonito equipo de trabajo. Nos encontramos entonces en un próximo programa de Conversemos, en otro episodio donde seguramente estaremos aprendiendo y por supuesto también dialogando con todos ustedes. Todas las preguntas que puedan hacernos a través de redes sociales estaremos contestando y, ¿por qué no?, sugiriéndonos un programa de Conversemos. Esto ha sido entonces todo por hoy. Lida, que tengas bonita noche, doctora. Muchísimas gracias, Susanita. Y esperamos ver pronto a Bertica que se recupere. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo, me encantó muchísimo. Chao.